En este tutorial de Power BI vamos a ver visualizaciones, vamos a insertar nuestra primera visualización y vamos cómo crear las interacciones entre visualizaciones, cómo configurar las interacciones cuando tenemos en un lienzo más de una visualización. Cogemos como ejemplo el proyecto que hicimos de ventas semestrales del primer semestre y del segundo semestre. Ya habíamos importado lo que es las dos tablas con las que nosotros íbamos a trabajar. En la primera, el primer semestre se componía de los diferentes campos: apellido, banco, fecha de alta, fecha de venta, nombre, etc. Y segundo semestre era exactamente los mismos campos, pero con los valores del segundo semestre. Pues ahora queremos elaborar un informe con cada uno de los semestres, ¿de acuerdo? Creándole a cada uno de ellos una visualización de columna. Cuando estamos en Power BI, nosotros tenemos esta zona central, que es el lienzo, donde nosotros vamos a plasmar las visualizaciones. Como ya hemos visto, un informe se compone de uno o de varios lienzos, y dentro de cada lienzo las visualizaciones que deseemos insertar. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que nuestro espacio para trabajar es este. O sea, que no podemos insertar muchas visualizaciones que lo que hagan es al revés. En vez de crear un informe con una visualización correcta, tenemos tal número de visualizaciones que es imposible entenderlo. Entonces, para eso podemos crear diferentes páginas, diferentes lienzos, como haríamos en Excel. Nosotros aquí tenemos página 1. Si quisiéramos insertar otro lienzo nuevo, otra página nueva, pues sería darle al más, página 2, página 3, página 4, página 5, etc. Y al igual que en Excel, si las quisiéramos copiar o eliminar, nos pondríamos encima de una de ellas, botón derecho, y o duplicar, cambiar nombre, eliminar, ocultar. Esto es muy parecido a Excel. Vamos a eliminar las que hemos creado. Eliminar y eliminar. Vale, pues en este primer lienzo vamos a insertar una visualización de columna que nos diga lo que hemos vendido por banco, ¿de acuerdo? Las visualizaciones las tenemos aquí a la derecha. En principio tenemos estas, pero ya veremos más adelante cómo podemos nosotros insertar visualizaciones nuevas. Pues como queremos una visualización de columna, nos vamos a columna, que sería esta de aquí, gráfico de columna apilada, y pinchamos una vez. Automáticamente, cuando pinchemos, en el lienzo se inserta la visualización correspondiente. Si quisiéramos insertar otra, hay que tener cuidado y no tener seleccionado la visualización anterior, porque si yo, por ejemplo, ahora pincho la visualización circular, lo que hace es machacarme la anterior. Entonces siempre hay que tener cuidado y no tener seleccionado una visualización si queremos insertar otra. Cuando insertamos una visualización, aquí tenemos tres botones. El primero de ellos es donde yo le voy a decir que quiero, de qué se va a componer esta visualización. Lógicamente, unas visualizaciones tienen unos campos y otras tienen otras. Por ejemplo, un circular no tiene ejes. Por ejemplo, una tarjeta tampoco tiene ejes. Entonces, por eso, esto es como los gráficos de Excel. Dependiendo de la visualización que hayamos insertado, tendremos unos campos u otros. Vamos a desplegar primer semestre, y en este caso yo le digo, yo quería ventas totales, que es precio de venta, ¿de acuerdo? Por banco, pues banco me lo llevo a ejes, y precio de venta a valores. Una visualización, si la quisiéramos estirar, pues como cualquier objeto en Excel, en Word, en cualquier programa, estirando de las esquinas o de aquí abajo, lo podríamos nosotros estirar.
Vamos a poner un pelín más grande. Cuando tenemos seleccionado un objeto o el lienzo, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar el objeto, la visualización. Si le pinchamos en el rodillo son las propiedades del objeto seleccionado. En este caso, lo que yo ahora modifique aquí se va a modificar en el objeto que yo tenga seleccionado. Si pinchamos la visualización, veo que tengo, pues, general, los ejes, control, bueno, etcétera. Vamos a ver algunas de estas propiedades. Primeramente, yo quiero modificar cada uno de los colores. Yo quiero ponerle a Bankia un color, BBVA otro, La Caixa otro y Santander otro. Pues nos vamos entonces a colores de datos. Me sale por defecto el azul, pero está desactivado la opción de editar el resto de colores, o sea, editar independientemente cada barra. Pues para eso lo activamos y ahora sencillamente es cambiarle el color a uno de ellos. A Bankia le ponemos, por ejemplo, verde. BBVA lo dejamos azul. La Caixa en amarillo. Y Santander, por ejemplo, rojo. Como vemos, a cada una de las barras le ha cambiado el color correspondiente. Etiqueta de datos. Esto si queremos que aparezcan los datos en la visualización, en el gráfico, pues lo vamos a activar. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos modificar el color o el texto de esa etiqueta de datos, pues esto es muy sencillo. Iríamos aquí. Aumentamos un poco el tamaño para que se vea bien. Como vemos, cada propiedad tiene dentro de ella sus propiedades, ¿de acuerdo? Lógicamente no vamos a poder ver en este vídeo todas las propiedades de cada objeto porque nos alargaríamos mucho, nos extenderíamos bastante. El fondo lo vamos a dejar igual, aquí tenemos el fondo. Y otra de las cosas importantes que podemos ver aquí es información. ¿Qué significa esto? Vemos que información está activado. Esto significa que cuando yo me pongo encima de una columna, por ejemplo, me sale un pequeño bocadillo con la información, que esto es el Banco Santander, ventas totales tal, etcétera. ¿De acuerdo? Si yo desactivo esto, ya no aparece eso. Para eso valdría lo de información. Hemos dicho que cuando yo tengo seleccionado un objeto, el rodillo nos muestra las propiedades. Pues si yo quiero, por ejemplo, modificar el papel tapiz, el fondo, pues es seleccionar lo que es el lienzo, irnos al rodillo y en papel tapiz cambiarle el color. Pues hay que tener en cuenta siempre lo que yo tengo seleccionado. Ahora queremos hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Con el segundo semestre. Hay varias formas de hacerlo. Bien crear una página nueva y volver a hacer lo mismo, bien copiando la visualización o bien duplicando, por ejemplo, la hoja. Se podría hacer. Vamos a duplicar la hoja. Botón derecho, duplicar página. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner primer semestre. Y a la página 2, al duplicado, le vamos a poner segundo semestre. Bien, ahora lo que tenemos que hacer a este gráfico de aquí, lo que tendríamos que hacer es cambiarle los campos, los valores, el origen. Si aquí está cogiendo del primer semestre, lo que tenemos que decirles es que lo que quiero es que lo coja del segundo semestre. Pues seleccionamos el gráfico, nos vamos a los valores, el valor campo se lo quitamos, se lo podemos quitar o bien desde aquí y clicar aquí, o bien también desde aquí y dar al aspa. Ya decimos que lo queremos de la segunda tabla. Y los valores estos los quitamos y los queremos también de la segunda tabla. Muchas veces no suele coger el formato, sí que es verdad que ha cogido el formato de
del tipo de letra y demás, pero sí es cierto que el formato de los fondos y los colores no los suele coger muy bien. Entonces para eso habría que ir otra vez, seleccionar el gráfico, irnos a las propiedades y decirle que los colores de datos queremos la Caixa en amarillo, BBVA azul, Bankia verde y Santander en rojo. Y allá tenemos tanto primer semestre como segundo semestre de ventas por banco. Pues esto es como podemos crear un informe. Ya tendremos un informe de ventas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cada una de las visualizaciones, insertarle a la derecha otra visualización de tipo tarjeta, ¿de acuerdo? Esta visualización que vamos a insertar ahora de tipo tarjeta, lo único que nos muestra es una cantidad, un valor de lo que tengamos en ese momento seleccionado. La visualización tarjeta la tenemos aquí. Si alguna vez estamos buscando qué visualización insertar, es muy cómodo el ir pasando por encima y vamos viendo cada una de las visualizaciones lo que es. Entonces en este caso vamos a insertarle una visualización de tarjeta. Vamos a moverla y a ponerla, por ejemplo, aquí. Vemos que el espacio tampoco es muy grande. Y como vemos, la visualización tarjeta solamente lleva un campo, ¿de acuerdo? Porque solamente lo que lleva en este caso es una cantidad, un valor, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a decir que queremos mostrar las ventas totales. Y estas sean las ventas totales del gráfico entero. Si yo, por ejemplo, pincho Bankia, pues aquí tengo Bankia. Si pincho BBVA, BBVA. Si pincho fuera, vuelvo a cogerlo todo. Al igual que esta visualización, si nos vamos al rodillo, pues podremos cambiarle cosas. Nos vamos al rodillo y podemos cambiarle, por ejemplo, el fondo. Y la información vemos que la tiene desactivada. Si me pongo encima no me muestra nada. Si activo la información, ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Vale, como vemos, el campo precio de venta, ¿de acuerdo? Ya lo tengo mostrado aquí totalmente. Vamos a segundo semestre, lo que vamos a hacer es copiar este objeto. Decimos copiar, objeto visual. Y nos lo vamos a llevar a la segunda página. Le decimos pegar con el control V. Lo único que aquí me está cogiendo igualmente lo de la primera visualización. Vemos que aquí estamos interactuando y no se modifica porque está ligado a la primera visualización del primer semestre. Pues tenemos que hacer como hicimos antes. Decirle que este campo no es, que es el del segundo semestre. Y ahora ya sí. Este es uno, este es otro, otro y otro. Vale. Si yo quiero, por ejemplo, vamos al primer semestre. Si yo quiero, por ejemplo, dejar fijo la tarjeta, que si yo voy pinchando en diferentes bancos, no quiero que esto se modifique, eso lo que se llama son interacciones, ¿de acuerdo? Porque yo cuando estoy pinchando cada una de las barras estoy interactuando y se está modificando la visualización, la tarjeta. Cuando yo inserto varias visualizaciones en un lienzo, todas están entre sí conectadas. Entonces, si quiero cortar esta conexión, yo no quiero que cuando yo, por ejemplo, pinche la Caixa, me modifique la tarjeta y me muestre la Caixa. Yo quiero que siga mostrando el total. Lo que tengo que hacer es, en este caso, configurar la interacción. Para ello, ¿qué haríamos? Pues pinchamos el origen, que sería la visualización de las columnas. Una vez que tenemos pinchado el origen, ¿de acuerdo? Nos iríamos a formato. Y en formato tenemos un botón que es editar interacciones. Pinchamos ahí y vemos que ahora tenemos aquí un embudo y como un signo de prohibido. Pues vamos a pinchar el signo de prohibido y como vemos, ahora ya se ha quedado fija la tarjeta. Vamos a hacer lo mismo en el segundo semestre para repasar. Lo mismo, nos colocamos
En la visualización que contiene los datos, nos iríamos a formato, editar interacciones y al signo de prohibido. Y ya está ahí. Pues esto sería como crear nuestra primera visualización, algo sencillito, cómo crear diferentes lienzos, cómo cambiar el color al lienzo, color el color al gráfico, bueno, cambiar una serie de propiedades y cómo configurar las interacciones entre los gráficos, porque recordemos, si yo tengo varias visualizaciones, varios gráficos en un lienzo, están por defecto entre todos relacionados. Pues hasta aquí este video tutorial sobre visualizaciones e interacciones.